bienvenidas y bienvenidos. Para los que no me conocen, porque hoy tenemos así como público fuera, yo acá miro un grupo, fuera del ámbito municipal, ¿no es cierto? Mi nombre es Lucrecia Videla, soy licenciada en nutrición. Me acompaña Andrea Wed, que también es licenciada en nutrición. Nosotros formamos parte de la coordinación de nutrición de la Secretaría de Educación y Empleo de la Municipalidad de Vicente López. Bueno, hoy como ya saben, el curso, vamos a pasar, es Gestión de Cocina y Seguridad Alimentaria, que nos convoca hoy. Antes de iniciar, acá lo tenemos a Nacho, que nos va a dar una mano. Él tiene en su mano unas hojas y les va a pasar para que vayan completando. Necesitamos cierta información y les pido que por favor completen esas hojas. Les cuento. Para lo que es manipulación de alimentos, ustedes tienen que tener el carnet de manipulación, ¿sí? De manipuladores de alimentos, ¿se acuerdan? Ese curso nosotros lo hicimos, le pedimos a bromatología que lo diera y se hizo en el 2022. Muy bien, Normita. En el 2022, ¿estamos bien? La mayoría lo tiene de esa fecha, por lo que se están empezando a vencer o se están venciendo este año. ¿O el año que viene? Bueno, muchos se están venciendo este año. Acá está, ¿viste? Vane se le vence este año. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Los que se están venciendo, lo que van a tener que hacer es una reválida mediante un examen. ¿Estamos? Después vamos a organizar bien cómo lo vamos a hacer, cuándo se va a hacer, etcétera, etcétera. No se pongan nerviosos o nerviosas. Y los que todavía no les vence, que es tu caso, esperaremos. Los que son nuevos y que todavía no lo han hecho, van a tener que hacer un breve curso con bromatología para rendir el examen. Por eso es que nos vamos adelantando y vamos viendo nuevamente, nunca está de más recordar todas las buenas prácticas de un manipulador de alimentos. ¿Estamos bien? Yo creo que muchas de las cosas que vamos a ver ahora ustedes ya se las saben, así que vamos a hacer un intercambio y nos van a ayudar a ir haciendo esta capacitación todos juntos. ¿Estamos? ¿Largamos? Es larga, ¿eh? Pero por eso lo vamos a hacer entre todos y va a ser más llevadera. Bueno, objetivos: comprender los contenidos para ejecutar una correcta gestión de cocina, adquirir y afianzar los conocimientos de seguridad alimentaria y minimizar los riesgos, que es lo más importante, ¿no? Repensar las prácticas diarias de la propia experiencia, conocer los menús y las recetas del 2025, comprendiendo la importancia de cumplirlos, adquirir conocimientos para el armado de los pedidos, comprender la alimentación en situaciones especiales que pueden presentar los niños. Esa es la gran novedad que tenemos más cerrando el curso, que vamos a hablar un poquito de situaciones especiales en la alimentación, lo que llamamos dietas especiales, que muchas veces nos preguntan cuando llega un niño con alguna característica especial. Bueno, acá vamos con definiciones, vamos a ir bastante rápido. Seguridad alimentaria son las condiciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos, previenen la contaminación y las enfermedades de origen alimentario. O sea, cualquiera se pregunta, ¿por qué tenemos que manipular como corresponde? ¿Ustedes están bien? ¿Ven desde ahí o yo les tapo? ¿Sí? Bueno. Justamente para prevenir todas las enfermedades de origen alimentario. Sobre todo, como siempre les decimos, les reiteramos y les volvemos a decir, que nosotros estamos manejando una población que es de alto riesgo. Voy a correr esto porque me lo voy a llevar puesto y no me pienso sentar. Nosotros manejamos una población de alto riesgo, ¿sí? Los chicos tienen mucho más riesgo de enfermarse y de que las consecuencias sean más graves que una persona adulta. ¿Está bien? Entonces eso nos tiene que concientizar a la importancia del trabajo que nosotros realizamos día a día. Bien, esto lo saben, ¿no? ETAs, lo hemos hablado, lo hemos compartido muchas veces. ¿Qué son? Las enfermedades transmitidas por alimentos y los tipos de ETAs que hay. ETA justamente, enfermedades transmitidas por alimentos. La S es por plural. ¿Qué
dos tipos así, en grandes grupos, ¿cómo las podemos dividir? Como infecciones o como intoxicaciones. Son dos cosas diferentes. Fíjense lo que es una infección. Es por la ingesta de alimentos que contienen microorganismos vivos que hacen mal, que dañan la salud, como pueden ser los virus, las bacterias, los parásitos. Ahí tenemos algunos ejemplos de ellos. Esos, cuando nosotros los ingerimos a través de los alimentos, nos producen una infección. Ahora, hay otro tipo de ETA, que es la intoxicación, que en realidad es por la ingestión de toxinas o venenos que están en el alimento y que son producidas por hongos o por bacterias, aunque estos ya no están en el alimento, como puede ser la toxina botulínica, bueno, enterotoxina de Staphylococcus. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Bien. ¿Quieres hablar, André? Porque yo sigo. Sí, es lo mismo. No sé si se escucha, sí. Bueno, esto es como un gráfico más esquemático de por qué se producen y cuáles serían, digamos, los medios a los que llegamos para una infección o una intoxicación alimentaria. Cocción o recalentamiento inadecuado, más allá que nosotros en nuestros establecimientos siempre exigimos que la comida no sea recalentada, pero bueno, sí una cocción insuficiente. Mala higiene personal, productos químicos en el alimento, productos físicos en el alimento, eso siempre recordamos, anillos, aros, cadenas y demás, cuando estamos elaborando alimentos no están permitidos precisamente por esto, además de que, bueno, tienen suciedad. Trabajadores infectados, eso es cuando alguno de ustedes está enfermo. Contaminación cruzada, que ahora la vamos a ver más adelante. Manipulación inadecuada de alimentos. Ropa de trabajo y equipos sucios. Nosotros siempre sugerimos que la ropa de trabajo esté dentro del establecimiento para evitar el traslado. Y bueno, insectos y roedores. Todos estos son vehículos para intoxicación, ETAs, ¿sí? Ya sea por infección o por bacterias. Son todos estos motivos. Muy bien. Acá los tipos de contaminantes que pueden ser biológicos, como dijimos, físicos o químicos, que tienen que ver con la diapo anterior. Biológicos son los microorganismos o los microbios, físicos, que son estos objetos o partículas físicas, y químicos, sustancias químicas o tóxicas. Acá, bueno, tenemos en el dibujito muy lindo que nos aclara, por ejemplo, físicos, vidrios, plásticos, pelos, ahí entran los anillos, las cadenas, los aros, las tuerquitas, esmalte de uñas, si se llega a saltar, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Químicos, productos de limpieza, fertilizantes, esto no tener productos de limpieza cerca de donde se hacen los alimentos, o sea, no tiene que estar en el mismo espacio. Vieron que nosotros en las recorridas siempre les pedimos que estén separados los artículos de limpieza de los alimentos, porque a veces por ahí ni nos damos cuenta que algo entró en contacto con un producto químico. Muchas veces decimos, ay, bueno, pero me voy a dar cuenta, y a veces no. Y por ahí a un adulto no le ocurra nada con eso, pero a un niño que es la población de riesgo, seguramente sí. Bueno, seguimos. Microorganismos entonces, vamos a ver uno por uno, son seres vivos muy pequeños que solo pueden verse a través del microscopio. Esto es súper importante, porque nosotros podemos tener un alimento contaminado y no vemos que está contaminado. Porque si no tenemos un microscopio, no observamos. Fíjense, la lupa es como súper claro. ¿Ven todos los microorganismos que hay en frutas, en verduras? Y a simple vista no lo vemos. ¿Cuáles son entonces? Bacterias, hongos, virus, parásitos. Recuerden que todo esto hace daño a la salud. Bien. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen la reproducción de estos microorganismos? Agua, humedad, temperatura, nutrientes, oxígeno y tiempo. Un alimento, cuanto más húmedo sea, más posibilidades de que se desarrollen microorganismos. Si yo, por ejemplo, les digo, esto es clarísimo, un trozo de carne contra un pedazo de queso parmesano, el queso para rallar, ¿qué les parece que se va a poner en mal estado más pronto? La carne, el huevo cuando lo abrimos. ¿Por qué? Porque tiene mucha humedad, porque los microorganismos son seres vivos como nosotros.
Igual que nosotros, necesitan las mismas cosas para alimentarse, para nutrirse, para desarrollarse. Entonces, agua y humedad necesitan la temperatura. A temperatura más ambiente, como ahora lo vamos a ver, se van a desarrollar más fácil. Nutrientes, cuanto más rico es el alimento, más les va a hacer bien a ellos también. Por eso la carne, el huevo, que tienen muchos nutrientes, hace que se reproduzcan más rápido. El oxígeno, necesitan aire. ¿Estamos? También. Y el tiempo, más está expuesto el alimento a condiciones de humedad o de temperatura, que ahora vamos a ver, más rápido se desarrollan los microorganismos. Estos factores nos van a permitir diferenciar esto, cuáles alimentos son de alto riesgo y cuáles son de bajo riesgo. Y ahora viene lo que dice Andre. Fíjense, alimentos de alto riesgo. ¿Estamos? Justo. Carnes rojas y blancas. Todas las carnes. Huevos y todos sus derivados. Lácteos y productos lácteos, cereales, legumbres cocidas. No crudas, claramente, porque ustedes todos sabemos que lo que son cereales, harinas y legumbres, les llamamos cuando están secos, son alimentos no perecederos, duran mucho más. Ahora, cuando están cocidos, caemos acá. Frutas y verduras cocidas y cortadas, o cocidas y o cortadas, y las verduras de hojas crudas. ¿Estamos? Ahora, André. Y los de bajo riesgo precisamente tienen bajo contenido de humedad, pan, galletitas, cereales, azúcar, sal, harinas, frutas y verduras con cáscara y crudas, y las legumbres crudas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque al no tener esta humedad, los microorganismos no se desarrollan. No tienen con qué, básicamente. Bueno, a veces se me traba. Bueno, ahora hay un concepto que es justamente a lo que nos vamos a abocar, que es inocuidad alimentaria. Un alimento es inocuo cuando no representa un riesgo para la salud. O sea, nosotros vamos a hacer todo para que el alimento sea alimento y no sea un riesgo para la salud. Un alimento puede tener, que es lo que yo les decía antes, sabor, olor, color y aspecto normal a la vista, pero igualmente no ser inocuo. No ser inocuo quiere decir que está contaminado y va a ser un riesgo para la salud. Por ejemplo, situación muy clásica, celular, pan y galletitas. Agarro, picoteo con el teléfono en la mano. Tranquilamente el alimento está contaminado y nosotros no lo vemos, no lo sabemos ni lo racionalizamos porque tenemos tan automatizadas ciertas prácticas que esto de, bueno, me voy a lavar las manos antes de sentarme a comer. Y lo que toqué en el camino de lavarme las manos a la mesa, si el teléfono lo toqué, ya está. Ya me tendría que ir a lavar de nuevo. No lo veo, pero está contaminado. Ni hablar esto del sabor, el olor y el color. A veces es normal o a la vista y no se ve inocuo. Pasa mucho con los vegetales. Si miramos por ahí una frutilla al microscopio, vemos un montón de cosas que a simple vista no vemos. Muy bien. Entonces, un alimento es inocuo cuando tenemos una correcta manipulación, que es lo que previene la contaminación cruzada, ahora lo vamos a ver, adecuado almacenamiento de los alimentos, temperatura adecuada y una higiene eficiente tanto del manipulador, del sector de elaboración y servicio, de los alimentos y de los envases. Ahora, a partir de ahora, vamos a hablar de todo esto en detalle. Bueno. Esto es un concepto que hemos hablado mucho, así que estimo que lo tienen todos presentes, que es la contaminación cruzada directa e indirecta. Entonces, contaminación cruzada es el proceso mediante el cual un alimento que no está contaminado pasa a estarlo, pero de manera no intencionada. Prácticamente nosotros, si sucede, no nos damos cuenta, no somos conscientes de esto. ¿Cuándo es directa? Ocurre cuando un alimento contaminado entra en contacto directo con uno que no lo está. Por ejemplo, apoyamos en la mesada un trozo de carne cruda y al lado un tomate. Y el tomate toca la carne. Eso es directa. O apoyamos la carne, no, sí, esa es directa, porque les voy a dar otro ejemplo, pero es de indirecta.
Indirecta cuando el agente contaminante se transfiere de un alimento a otro a través de algún elemento, por ejemplo las manos, utensilios, tablas, equipos de cocina. Entonces es el mismo caso, pero por ejemplo apoyamos la carne en una tabla, está cruda, la apoyamos en una tabla, sacamos la carne y vamos a cortar el lindo tomate y lo apoyamos en esa tabla. Entonces, o usamos el mismo cuchillo. O usamos el mismo cuchillo. Entonces, tanto la tabla como el cuchillo con el cual cortamos una carne cruda, la carne es una de las cosas, dijimos, ¿no?, que más contaminación tiene. Entonces, si nosotros apoyamos el tomate y lo cortamos, ese tomate está contaminado. Y quizá no nos dimos cuenta, no fuimos conscientes. Bien, acá tenemos dos ejemplos. Carne cruda contaminada en contacto con tomates frescos y la indirecta, la tabla limpia, la carne cruda contaminada, tabla contaminada, se cortan tomates desinfectados con tabla y cuchillos contaminados. Muy bien. ¿Cómo prevenimos entonces la contaminación cruzada? No guardar productos de limpieza y desinfección en la cocina. O sea, la contaminación cruzada puede ser con cualquiera de estos agentes que dijimos, físico, químico, biológico. Por eso los productos de limpieza. No lo hacen ustedes, pero muchas veces también lo que se le dice a la población es que nunca trasvase los productos de limpieza. A veces hay gente que usa, no sé, botellas de gaseosa o botellas de agua y coloca lavandina, por ejemplo. Y después alguien que no sabe, cree que es agua y claro, y la toma. ¿Te pasó, Vane? ¿Viste? Sí, con lavandina. Es frecuente, a veces pasa con los chicos, en los hogares sobre todo, que los chicos no se dan cuenta y toman lavandina y es tóxica totalmente. Entonces, nunca trasvasar los artículos de limpieza. Y, obvio, no guardarlos en el mismo lugar, ¿no?, que lo de cocina. Mantener limpios y desinfectados superficies, la tabla de picar y utensilios. Limpiar y desinfectarlos. Luego de manipular los alimentos crudos. Ubicar alimentos crudos en la parte inferior de la heladera. Lavado correcto y frecuente de manos. Muchas veces, cuando están en el momento de elaboración de la comida, lo ideal es la mesada tratar de sectorizar, ¿no?, lo que se va a utilizar con todo lo que es crudo y donde se manipula lo que ya está cocido. Y si no, tener este recaudo de cuando terminan con lo crudo, limpian bien y después recién se pasa con la parte de cocidos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Tener en cuenta, y es súper importante recordarlo, un alimento contaminado puede tener sabor, olor, color y aspecto normales. Volvemos a ese pobre tomate que se contaminó con la carne y la verdad que si nosotros lo vemos, está bien. Lo olemos, está bien, ¿no? Pero está contaminado. Bueno, ahí es una lupa, como un microscopio con todo, cómo están los vegetales, ¿no? Con un montón de microorganismos. ¿Querés seguir con esta parte? Ahora vamos a adecuado almacenamiento de los alimentos. Bueno, almacenamiento puede ser en heladera, freezer y depósito, por lo menos en nuestros establecimientos. Almacenamiento en heladera, entre 4 y 5 grados centígrados. ¿Cómo guardamos esos alimentos? Igual la mayoría lo sabe, pero refresquemos. No colocar excesiva cantidad de alimentos para permitir que el aire fresco circule libremente. Eso, bueno, hay establecimientos que lo permiten, otros no tanto, y en lo doméstico nos pasa que abarrotamos la heladera a veces y a veces no. Lo ideal es que no esté saturada precisamente para que el aire circule y el frío acceda a todos los alimentos por igual. Respetar la regla, primero entra, primero sale, esa es fundamental, yo no sé si se la acuerdan, pero bueno, ordenar los alimentos para que los próximos a vencer se consuman primero. Para el que no lo sabe, primero entra, primero sale, significa que pongo adelante lo que yo ya tengo y lo que recibo nuevo lo pongo detrás. De esa forma garantizo la circulación, ¿no?, del stock. No voy a tener mercadería almacenada durante meses si yo cumplo con esta regla. O sea, poniendo delante lo que ya tengo y detrás lo que ingresa nuevo, yo me garantizo de que nada llegue a su fecha de vencimiento. Guardar los alimentos en recipientes adecuados, con tapa, bolsas o envolturas de material apto. Eso va a depender de cada alimento y de la disponibilidad que tengamos.
Lo ideal es, por ejemplo, los huevos, un ejemplo claro es no guardarlos con los maples, algo que por ahí a veces se ve. Es pasarlos a un tupper o algún recipiente que no sea el sucio. Almacenar separadamente los alimentos crudos y cocidos con el fin de evitar la contaminación entre ellos. Eso, bueno, es como acá, la heladera. Nosotros cuando a veces surgen dudas, siempre tratamos de que lo que quede claro es que todo lo que está arriba tiene que serlo listo para el consumo. Porque si nosotros ponemos arriba lo sucio y lo que está listo para el consumo por debajo, automáticamente la gravedad hace su trabajo y todo lo que caiga de arriba hacia abajo va a estar contaminado, ¿sí? Entonces, cuando tengamos alguna duda, pensemos en eso. Por ejemplo, acá tenemos la comida preparada y tapada, porque también es eso, no podemos meter en la heladera las cosas sin tapar, porque la simple circulación del aire va a hacer que se contamine igual. Entonces, todo tapado. Eso en la parte superior. Alimentos o bebidas del personal, reservar, en los establecimientos ya lo hacen, algún espacio que sea para el personal. Hay jardines que por ahí ya tienen otra heladera asignada, pero bueno, eso ya queda para individualidades. Los huevos que no se lavan, ¿sí? Ahí están. Y la carne cruda, lo último. Fíjense el orden de contaminación, ¿sí? El huevo no lo vamos a comer crudo, sí o sí va a pasar por cocción. La carne, lo mismo, va a pasar por cocción. Pero la ensalada de arriba no. La ensalada no la voy a cocinar, me la voy a comer. Entonces a la ensalada no le puede caer nada encima. Bueno, y del otro lado tenemos la leche, los quesos frescos. Importante los quesos frescos, siempre también cerrados, porque a veces vemos el queso en un plato ahí. Y el queso puede ir a cocción, pero a veces lo comemos en un sanguchito, ¿sí? Entonces, si lo vamos a comer crudo, va a estar contaminado igual. Vegetales crudos en contenedores y frutas en contenedor también. Ese sería como el orden en una heladera. Lo importante por ahí también es colocar en las puertas los nombres de qué va en cada gabinete, ¿sí? Porque por ahí ustedes lo tienen re canchero y, no sé, se enferman y viene otra persona a cubrirlas o a reemplazarlas y no tienen idea. Entonces, por ahí, ya sectorizando la heladera cada cosa, ustedes no tienen que estar explicando ni pensando dónde lo van a poner. Y en el freezer, que es a menos 18 grados, ¿cómo guardamos los alimentos? Bueno, en trozos pequeños, eso va a facilitar el uso de la mercadería cuando la necesitemos. Si nosotros, bueno, después se va a entender más gráfico con otra foto que hay más adelante, pero si nosotros tenemos que descongelar un mega bloque de carne, vamos a tardar muchísimo tiempo y en ese muchísimo tiempo el desarrollo de bacterias va a ser mucho mayor. Entonces, lo ideal es minimizar el tiempo que tarda en descongelarse ese trozo, entonces es importante que sean trozos pequeños. No vamos a frizar bloques de carne. Y si vamos a frizar grandes cantidades, que no sea hacia arriba, sino más bien horizontal, porque la profundidad del bloque es menor. Además, hay que tener en cuenta que para que un alimento se congele, temperatura de freezer, que ustedes ya saben que el freezer conserva más los alimentos, el frío va desde afuera, ¿sí? Desde afuera va ingresando a la pieza, hacia el centro. Si nosotros ponemos un bloque grande de carne, tarda mucho más tiempo ese frío en ir congelando todas las fibras hasta llegar al centro. Mientras eso sucede, lo de afuera, buenísimo, se está conservando porque ya se está enfriando bien. Pero ¿y todo lo que está en el centro? Si tiene bacterias, se siguen reproduciendo. Entonces, tanto para el descongelamiento como para el congelamiento. Por eso, cuanto la pieza sea más chata, digamos, menos volumen, mejor. Nosotras siempre sugerimos que cuando reciben piezas de carne, las corten, ¿sí? O las pechugas de pollo también, como que vayan frizando en partes separadas. ¿Está bien? En recipientes adecuados, con tapa, bolsas o envolturas de material apto. Rotular con nombre y fecha, eso es importante. A veces en las recorridas, nosotros sobre todo a fin de año que vamos mirando, o que íbamos mirando, hay cortes que por ahí no sabemos ni qué son. O sea, cuando tienen que sacar un pedazo de carne, por ahí no saben qué es lo que quedó.
Entonces, siempre con nombre y fecha. Fecha es súper importante porque por más que el freezer garantice la vida útil de ese alimento, tenemos que saber cuánto tiempo, porque no son eternos. Entonces, la fecha también tiene que estar. No congelar alimentos que ya fueron descongelados. Eso tiene que ver un poco con lo que explicaba Lucre. El alimento de por sí tiene bacterias, naturalmente. Si yo lo voy a frizar en el transcurso entre que el alimento se congela, esas bacterias se multiplican a la velocidad de la luz. Si yo ese alimento lo descongelo, mientras se descongela, todas esas bacterias se siguen reproduciendo. Y si lo vuelvo a congelar, otra vez de nuevo. Entonces, en vez de tener las bacterias naturales del alimento, las tenemos por triplicado. Entonces, sería un riesgo mucho mayor que un alimento que simplemente fue congelado, ¿sí? Por eso ahí se dice, o han escuchado de oído, no es lo que nosotros sugerimos con los niños, pero sí en lo doméstico, que si ustedes descongelan un trozo de carne, lo pasen por cocción. Al pasarlo por cocción, matamos todas las bacterias y ahí lo volvemos a congelar. Entonces lo congelamos con el mínimo cantidad de bacterias posible, ¿sí? Almacenar separadamente los alimentos crudos y cocidos con el fin de evitar contaminación entre ellos. Eso es en los freezer, digamos, de pozo o los que tengamos también domésticos. Si nosotros vamos a congelar sin tapar las milanesas cocidas de las crudas, la contaminación está. Entonces sí, es muy importante que sea hermético el frizado de ambos alimentos. El cocido porque por ahí lo calentamos y no llegamos a una temperatura donde aseguramos que todas esas bacterias se mueran. Y el crudo para que no contamine el de al lado. Bueno, lo que habla Ander, el descongelado, para favorecer un rápido descongelado, los alimentos deben congelarse en porciones pequeñas. ¿Y cómo podemos descongelar? Hay algunos métodos y es importante también esto tenerlo en cuenta. Se puede descongelar en agua. La mayoría de la gente que pensaría, lo meto en agua caliente, ¿no? Pero no, muy bien. Se tiene que hacer un baño de agua fría y lo vamos renovando cada 30 minutos porque la temperatura que tiene el alimento va a pasar al agua. Entonces, en agua fría, en agua a temperatura ambiente, digamos. Entonces la ponemos, cada 30 minutos lo vamos cambiando y ahí el alimento se va descongelando. ¿Se puede hacer en microondas? Sí, pero ¿qué pasa con el microondas? Que en ese momento lo vamos a tener que cocinar. O sea, nosotros en microondas lo descongelamos, pero va a ser para cocinarlo en ese momento. Porque el microondas lo que hace es descongelar por partes, ¿vieron? Y a veces empiezan como a cocinar unas, las otras todavía no están descongeladas, es medio difícil. Entonces, aquellas que alcanzaron una alta temperatura y se empezaron a cocinar o a descongelar, ahí el crecimiento de bacterias otra vez se va a activar, mientras que en otras zonas no. Entonces es como que queda algo medio, por eso la indicación de que se cocina en el momento. En heladera, fíjense esto, para lograr el descongelado debemos pasarlo con suficiente anticipación. ¿Por qué? Porque necesitamos 24 horas aproximadamente por kilo de alimento. O sea que si nosotros, no sé, tenemos 5 kilos, necesitaríamos unos 5 días. Es un poco mucho igual, pero es más o menos aproximado. Por eso es que decimos que la recomendación, la indicación, es que se congele en trozos pequeños. ¿Está? Nunca a temperatura ambiente porque favorece el desarrollo de los microorganismos. Entonces, si nosotros sacamos del freezer un alimento y lo dejamos sobre la mesada, hasta el día siguiente, ha sucedido, chicas. Ha sucedido. Ese alimento ya a la mañana siguiente hay que descartarlo. No se puede utilizar. Está ya en malas condiciones. Entonces, lo bueno es que ustedes tienen un menú a respetar, a seguir, entonces ya saben qué toca cada día. Y esto es de prever, de sacar con anticipación, sobre todo estamos hablando de la carne, para el día que corresponda. ¿Sí? Bien. Almacenamiento en depósito. También es importante cómo almacenamos los alimentos secos. Hasta acá vimos los frescos, los que van a freezer congelados, pero también es importante
el almacenamiento en los depósitos. Nosotras también cuando hacemos las visitas vemos los depósitos y les vamos marcando si hay algo que no está correctamente acomodado. No se deben almacenar productos alimenticios con productos de limpieza. Eso lo venimos diciendo desde el comienzo, por la contaminación. No colocar alimentos en el suelo, ubicarlos a partir de los 15 centímetros y hasta 15 centímetros del techo. Eso también lo vamos marcando. No se ponen en el suelo para evitar cualquier tipo de insecto que haya y además es importante que haya lugar para limpiar. Pues si nosotros almacenamos los alimentos desde el piso, ¿nos vamos a tomar el trabajo de correrlos todo el tiempo para limpiar? No. Lo mismo con el techo. Además, piensen ustedes que el calor sube. Entonces, si nosotros tenemos el depósito abarrotado con alimentos, cajas y todo hasta el techo, esos van a tener mucho más calor que los que están abajo. Ordenar los alimentos para que los próximos a vencer se consuman primero. La regla es esto, primero entra, primero sale. Cuando nosotros recibimos mercadería nueva, lo que teníamos guardado en el depósito pasa para adelante, los estantes más cercanos, y lo que recibimos nuevo va para atrás. Sí. En eso también es importante almacenar todos los grupos de alimentos juntos, ¿sí? Nos ha pasado de ir a ver y hay fideo acá, polenta, vitina, del otro lado el fideo, polenta, vitina, y hay que estar juntando todos los fideos, las polentas y las vitinas. Entonces, lo ideal sería que esté todo junto, todos los fideos en el mismo lugar, todas las vitinas en el mismo lugar. De esa manera uno garantiza también un mejor control de las fechas de vencimiento, del primero entra, primero sale, porque si yo me tengo que poner a revisar toda la alacena para ver en dónde tengo los fideos guardados, dónde me quedó un fideo, qué fecha de vencimiento tiene, es mucho más difícil. Entonces sí que cada estante o cada lugar de guardado sea asignado a un alimento y estén todos agrupados juntos. Y aunque si ustedes lo pensaron alguna vez, los alimentos en general, los que van recibiendo vencen al mismo tiempo, porque son de los mismos lotes. Entonces, si ustedes los tienen bien guardados y agrupados, saben que todo eso, hasta le pueden poner un cartelito con la fecha de vencimiento. Es mucho más sencillo. Siempre, cuando nosotros mantenemos el orden, quizá en el momento, tengo que ordenar y todo, pero eso nos facilita la tarea después. Porque si cada vez que nosotros entramos al depósito y es un caos, tenemos que ponernos a perder tiempo de ordenar, realmente es mucho más tedioso. Entonces, una vez al mes, cuando recibimos los alimentos, todos los que son secos, bueno, tomarnos sí el trabajo de ordenar. Ordenar y limpiar. Claramente cuando se nos va vaciando es el momento de limpiar a fondo. Y limpiar incluye desinfectar, ¿sí? No solamente retirar el polvo, sino también la correcta utilización de la lavandina y desinfectar bien para evitar precisamente que los alimentos se echen a perder. Sobre todo en un depósito donde al haber mercadería disponible para todo un mes, como puede ser almacén, si hay algún alimento que esté contaminado, enseguida hace que todos los demás lo estén. Entonces ahí tenemos que descartar un montón de mercadería que no es el objetivo, ¿sí? Entonces siempre la desinfección es parte de la rutina del guardado. Y esto que es muy importante, siempre lo resaltamos y cuando hacemos las recorridas lo vemos, retirar todo lo que son cajas de cartón y todos los envases plásticos. Cuando ustedes reciben los fideos, por ejemplo, reciben 10 paquetes, vienen como agrupados en un nylon, los fideos, el arroz, las harinas, bueno. Hay que tomarse el trabajo de todas esas cajas de cartón, todos esos envases plásticos se desechan, se tiran. ¿Por qué? Porque eso estuvo en almacenes gigantes de supermercados, no sé, de lo que sea, no van a ser supermercados, no compran supermercados, pero de depósitos de alimentos, en donde puede haber ratas, puede haber cucarachas, entonces no están limpios. Y en los bordecitos que tienen, vieron como en las costuritas, digamos, o adentro de los cartones, puede haber hasta huevitos de cucaracha. Entonces, nosotros no nos damos cuenta porque no las vemos, lo dejamos ahí porque queda lindo, está ordenado, así todo en el paquete grande, pero puede ser que se empiecen a reproducir y después ya nos encontramos con que tenemos el depósito invadido de cucarachas, por ejemplo. Por eso la importancia de retirar todo eso y tirarlo. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo hacer que un alimento sea inocuo de acuerdo a la temperatura.
Bien. ¿Qué pasa con la temperatura? Debemos hacer que, o sea, no conservar los alimentos a temperatura ambiente. Esto ya lo dijimos. Todos aquellos alimentos perecederos no deben estar a temperatura ambiente. Por ejemplo, una carne la recibimos, vino el proveedor. No puede estar más de 2 horas ni siquiera. En el momento tienen que tratar, o adentro de los minutos, del tiempo que sigue, guardarla en la heladera. Si ustedes tienen que esa carne, no sé, después ver que la tienen que frizar o eso, pero primero la pongo en la heladera, la conservo en frío. Después me ocupo de fraccionarla o prepararla para frizarla, pero no puede estar a temperatura ambiente. Un claro ejemplo, y a veces lo observamos, es la leche. En el horario de las colaciones, desayunos y demás, más allá de que, bueno, hay jardines específicos con una pedagogía en particular en la que la leche está un poco más que en otros establecimientos, sí la leche no puede estar a temperatura ambiente a libre disposición y después usarla después o más tarde, ¿sí? No puede estar a temperatura ambiente, se usa y después a la heladera de nuevo. No queda en la mesa ni nada, porque es un alimento de alto riesgo, porque tiene muchos nutrientes y mucha agua, mucha humedad. Entonces el desarrollo bacteriano es muchísimo más rápido que por ahí otro tipo de alimento. Eso sí lo hemos observado también muchas veces. Bueno, la cocción adecuada, que ahora vamos a ver las temperaturas, refrigeración a la bueno, esto justamente, la refrigeración a temperatura inadecuada, que es esto que estuvimos viendo, de conservarlo como corresponde, no enfriar los alimentos en forma demasiado lenta antes de alcanzar la temperatura de refrigeración, lo vimos recién, mantener la cadena de frío, esto es muy importante, lo que decía André, por ejemplo, en el tema de la leche, no guardar comidas preparadas mucho tiempo, ni siquiera en la heladera, no sucede en nuestros jardines, eso ya lo saben. Pero para que sepan en casa, no descongelar alimentos a temperatura ambiente. Ok, entonces, fíjense lo que son las temperaturas. Esto es un termómetro, tenemos menos de 5 grados, entre 5 y 60 y por arriba de los 60, 70 grados. Menos de 5 es la temperatura de refrigeración. Una heladera tiene que estar, como mucho, entre 2 y 3 grados. ¿Vieron que tienen reloj las heladeras arriba? Yo siempre le digo, igual creo que ustedes saben, entre 2, 3 grados, 5 como mucho, mantenemos la temperatura. ¿Qué sucede? A veces cuando abrimos la puerta, esa temperatura sube un poco, cuando la cerramos vuelve a bajar. Esa es temperatura de heladera. Tengan en cuenta que no es temperatura de congelamiento. Entonces, un alimento guardado en heladera no significa que no se va a poner en mal estado. Va a quedar más o menos las bacterias ahí y se va a conservar un poco más. Pero les habrá pasado en casa que dejan un alimento dentro de la heladera y ¿cuánto? 24, 48, poquito más, 72 horas, ¿qué pasa? Se termina pudriendo, ¿o no? Entonces, la heladera no es para conservar los alimentos por mucho tiempo. Enlentece el crecimiento y el desarrollo bacteriano, que no significa que lo frene, ¿sí? Lo enlentece. Después tenemos por encima de los 60, 70 grados, que es la temperatura de cocción. Esta es la temperatura que si nosotros llevamos los alimentos a esta temperatura o más, es que matamos toda la carga de microorganismos que pueda tener. ¿La matamos para siempre? No. La matamos en el momento. Si nosotros cocinamos una carne, la ponemos en el horno, ¿sí? Esa carne antes de meterla al horno, ¿cómo está? No, el horno sí, el horno va a estar caliente, si no, no se te cocina. Pero la carne, ¿cómo está antes de ponerla en el horno? ¿Contaminada o no? Está altamente contaminada. La ponemos en el horno, la cocinamos, perfecto, no queda nada rosado, queda divina. ¿Tiene bacterias en ese momento? No. La sacamos. Ya la ponemos en contacto con el aire. ¿Qué pasó? Ya se empieza a contaminar. Entonces, esa carne ya no es inocua. Si nosotros la dejamos arriba de la mesada más de 2 horas, ¿qué va a pasar con esa carne? Ya se contaminó. ¿La podemos comer? Y no. Y no. Por eso hay que estar muy atenta a las temperaturas.
Por debajo, o sea, entre los 5 y los 60, es la zona igualmente de mayor riesgo para la contaminación de un alimento. ¿Sí? Entonces, si nosotros mantenemos los alimentos entre estas temperaturas, que es más o menos la temperatura ambiente, el alimento enseguida se contamina. Y en el caso del descongelamiento, recuerden que estábamos hablando de los bloques pequeños, ¿cuál es el objetivo también? Que el alimento no permanezca tanto tiempo en esta franja, en la zona de riesgo, ¿sí? Porque si el bloque es muy grande y tarda mucho en descongelarse, el tiempo que permanece ese alimento, ya sea para congelarse o descongelarse, es mucho mayor que si el alimento es de un volumen menor. Entonces, esta franja es la más peligrosa y tiene que pasar lo más rápido posible. Bueno, cocción completa de los alimentos, cocinar completamente carnes, pollos y huevos. Sobre todo, volvemos al mismo, en el caso de los establecimientos educativos, bien, las carnes tienen que estar gris por dentro, nada rosado. Los pollos tampoco y el huevo bien cocido. Hervir sopas y guisos, cuidar que no queden partes rojas, lo que acabo de decir. Trozos grandes de carne, pollos enteros requieren el control de la cocción. Recalentar completamente la comida cocinada, esto es en todo caso en casa, en nuestras instituciones, para los chicos no se recalienta la comida. La comida se prepara, se cocina y se sirve en el momento. Es importante tener en cuenta esto también, ¿no? Que el servicio sea realizado lo más pronto posible a que finaliza la cocción. Porque en esto de la temperatura que les estábamos diciendo de riesgo, si nosotros terminamos de cocinar, no sé, carré de cerdo al horno, buenísimo, lo sacamos y lo dejamos y tardamos, no sé, lo terminamos de cocinar a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque somos muy activas y nos gusta tener todo listo, cumplimos bárbaro. Entonces a las 9 ya terminamos la cocción. Pero ese alimento se lo vamos a dar a los chicos 11:30 o 12. Claro, además de que está frío, piensen que ese alimento después de que salió del horno vuelve a la temperatura esta de alto riesgo. Como nosotros indicamos que no se recalienta la comida, ¿qué pasa? Cuando se lo damos a los chicos, es probable que ya esté contaminado. Entonces, hay que terminar de elaborar la comida lo más cercana posible al momento en que nosotros se lo vamos a dar a los chicos. Entonces, no apurarnos a terminar las preparaciones, sino que tenemos que hacerlo, pero llegar bien al horario correspondiente. Bien. Ahora, eso es en cuanto a la manipulación correcta. Estuvimos diciendo que también lo que hay que tener para que un alimento sea inocuo es cuidado con la higiene. Tenemos que asegurarnos que la higiene sea eficiente. Entonces, ¿la higiene de quién? Del manipulador de alimentos. ¿Quién es manipulador de alimentos? Los cocineros. Ustedes son manipuladores de alimentos. Todo aquel que entre en contacto con ese alimento. Claro, sí. Cocine o no cocine. Si está en contacto cierto, con el también, alimento, claro. Es un manipulador de alimentos, que quede claro, porque a veces pensamos que el único manipulador de alimentos es el que está cocinando, y no. Cualquier persona que entra a la cocina y entra en contacto con alguno de los alimentos ya es un manipulador de alimentos. ¿Y quién está en el sector, en el momento del servicio? Tiene que respetar esta higiene de la misma manera. Los que ayudan a servir, los que ayudamos a servir, somos manipuladores de alimentos también. Ojo con eso, como dice André. Bueno, la higiene del sector de elaboración y servicio, de los alimentos y de los envases. Bien, acá está. Persona que está en contacto con alimentos durante el transporte, almacenamiento, preparación, envasado, distribución o venta. Con esta definición pensamos un poco y aquellos que nos traen los alimentos también manipulan los alimentos. Los proveedores, el repartidor. Bueno. Higiene y correcto desempeño del personal. Y acá ya vamos a algo importante a tener en cuenta. Ducha diaria. Ducha diaria. Uñas cortas, sin esmalte
y sin uñas postizas. Yo sé que es maravilloso tener las uñas bien pintadas, a veces el esmalte semipermanente, todo buenísimo, pero somos manipuladores de alimentos. Entonces, nosotros tenemos que estar, nuestra vestimenta como nuestra higiene personal tiene que estar de acuerdo al trabajo que realizamos. Y esto es importante que tomen conciencia y nosotros cuando hacemos las visitas de supervisión lo hacemos siempre y lo vamos a continuar haciendo, observaciones si están con esmalte las uñas. Primero, el esmalte tapa la parte de adentro de las uñas, o sea, no se sabe si están limpias o están sucias, ¿sí? Segundo, si se llega a romper o algo y cae un pedacito en la comida, quizá no nos damos cuenta y es un alto riesgo para los chicos, para los bebés. Tengamos en cuenta la población con la que trabajamos. Esto también es, muchas veces nos preguntan, ¿no? Ambo, blanco. Blanco tiene que ser. Sí, tiene que ser blanco. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser blanco? ¿Para qué? Para que se vea la suciedad. No deberíamos llegar a tener suciedad, pero si me lo manché, yo sé que para el día siguiente, o tengo otro, me lo llevo para lavar. Si nosotras le decimos, usen, no sé, un ambo azul, un ambo negro, y puede durar ¿cuántos días? Que va a estar divino, ¿no? Toda la semana. Igual se tiene que lavar todos los días. Claro, no, por eso. Lo lavamos todos los días. Pero bueno, por eso es importante que sea blanco, atado atrás y sin botones. ¿Por qué? Porque los botones, ¿qué puede pasar con los botones? Se pueden caer en la comida. Piensen si un botón llega al plato de un bebé que no se da cuenta y se lo traga. Bien, uso exclusivo dentro de la cocina. No es válido irnos con el ambo a casa puesto, ni tampoco llegar al jardín con el ambo puesto. Tiene que estar en el jardín. Lo llevamos para lavar, lo traemos y nos lo ponemos adentro del jardín. ¿Está bien? No usar accesorios, aros, anillos, collares, piercing, relojes. Y en lo personal es una lucha. Así Muy se bien. los digo. El tema de los aros y los anillos, accesorios y demás es realmente algo que cada vez que hacemos las visitas, yo en lo personal lo observo, lo mismo de las uñas. En un principio se los marcábamos mucho, después ya directamente pasamos como a mencionarlo al directivo. Porque, ¿qué pasa? Yo caigo en un momento aislado, no puedo estar en todos los establecimientos todos los días controlando que realmente ustedes puedan acomodarse a esta norma. El resto le corresponde, digamos, al directivo poder estar encima de ustedes y verlo, pero también yo les pido desde mi lugar colaboración con eso, porque es muy posible que se caiga una tuerquita de un aro adentro de una preparación, que no tomemos registro y que el riesgo sea enorme. De nuevo, la población que manejamos es una población de riesgo. Entonces, cuidémosla con las reglas que son necesarias y que por algo están. No es que no queremos que se pongan collares, ni anillos, ni aros, ni... No, cuando salen del establecimiento se los vuelven a colocar. Y lo mismo las uñas. Quizás es algo tedioso, pero bueno, es parte de una obligación a la hora de manipular los alimentos. Es necesario que ustedes eso lo tengan en cuenta, quizás sabiendo bien cuál es el riesgo que asumimos, ¿sí? Vamos a estar encima de eso. Además del ambo, estaba hablando sin micrófono, acuérdense la cofia, en el momento de la elaboración y el servicio de la comida. ¿Qué hacer en caso de síntomas de alteración de la salud? Esto igual cada directivo lo ve. La cuestión es que si están con una gripe, con un resfrío, no deberían estar elaborando alimentos, claramente, porque también se puede producir una contaminación. Lavarse las manos antes y durante la preparación de alimentos, luego de ir al baño. El celular, no lo pusimos acá, pero de nuevo, lo mismo que dijo Ander, el celular es una de las cosas que tiene más carga bacteriana. Se han hecho estudios y aún más que un inodoro. Ahí está, lo igual, lo pusimos ahí. No usar celular mientras se elabora y se sirven los alimentos. Porque
Todo el tiempo estamos con el celular en la mano. Andamos en el colectivo, el celular, o sea, tocamos el celular, y no lo estamos limpiando. Entonces, el celular no debería ser usado dentro de la cocina en el momento en que se están elaborando y sirviendo los alimentos. Y más allá de la contaminación, también es un distractor muy grande que puede llevar a cualquier riesgo dentro de la cocina, que es un ambiente, digamos, que hay un montón de situaciones de riesgo donde nos podemos quemar, se puede caer agua hirviendo, un montón de cosas. Entonces, lo ideal sería que no esté dentro de la cocina. Y bueno, no usar auriculares, también esto es importante, ¿no? Que usamos auriculares, lo mismo que dice André, puede ser que sean inalámbricos y se caigan en la comida, estamos contaminando la comida, o puede ser que tenemos auriculares puestos, nuestro compañero o compañera pasó por detrás nuestro, nos dijo, tené cuidado que paso con una asadera que está muy caliente, estamos con auriculares, no escuchamos, nos dimos vuelta y nos quemamos. O tiramos lo que tenía y quemamos al compañero. Por eso no hay que utilizarlos en la cocina. Bien, ¿qué pasa entonces ahora con el sector de elaboración y servicio? Higiene en la cocina. Hay una diferencia entre lo que es limpieza y lo que es desinfección. Eso también es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo limpiar que desinfectar. En realidad se deben hacer las dos cosas. Limpiar es, primero en realidad lo que nosotros deberíamos hacer, estuvimos elaborando un alimento, primero vamos a sacar todos los restos gruesos, le llamamos. Por ejemplo, no sé, estuvimos cortando una carne que ya teníamos cocida, con verduras, qué sé yo, y arriba de la mesa nos quedan pedacitos de carne, pedacitos de verdura, lo que sea. Entonces, todo eso lo limpiamos primero. Eso tiene grasa. Entonces, después de hacer eso, que es lo grueso, lo vamos a limpiar ¿con qué? Para sacar la grasa. Detergente. Eso es limpieza. Ahora, ¿cómo hago para desinfectar esa mesada? Hasta ahí no lo hice. Ahora sí, con una dilución de lavandina y agua. Y ahí hago un procedimiento de limpieza completo. Bueno, lo que estaba diciendo, las superficies, utensilios y equipos de trabajo. ¿Qué es importante a tener en cuenta? Bueno, acá lo dice después, preparación de lavandina, que es la dilución de la lavandina al 1%, almacenamiento de la lavandina. Dilución quiere decir que la lavandina debe ser diluida en agua. La lavandina es hipoclorito de sodio. Si yo la uso, esto es muy importante, si yo la uso así como está sin diluir, no desinfecta. Vamos a morirnos con el olor a lavandina, pero no estamos haciendo una desinfección. Tiene que estar diluida. Eso le digo porque a veces, hasta a nosotras nos pasa que por ahí limpian un baño o algo y vas y hay un olor y el común de la gente dice, ay, está bien desinfectado. No, porque capaz que usaron lavandina. Pero es lindo el olor. Sí, pero lavandina sin diluir y no está haciendo el efecto que corresponde. Y esta dilución, ojo con esto también, tiene que estar realizada en el día. No sirve, bien vale, para el día siguiente. Entonces, lo ideal es tener rociadores que nosotros ponemos la lavandina, le echamos el agua y con eso desinfectamos y utilizamos durante el día. Para el día siguiente volvemos a preparar esa preparación, valga la redundancia. ¿Sí? Bien. No mezclar lavandina con detergente porque salen sustancias tóxicas. Eso está contraindicado totalmente, está como prohibido. No sé si alguna vez lo hicieron por descuido o eso. Es terrible los vapores que emanan. Es altamente tóxico mezclar lavandina con detergente. Y además inactivan, porque no sirve para nada hacerlo. Los elementos de cocina se deben secar al aire. A veces nos encanta, tenemos esos repasadores. Y la verdad es que los repasadores es un trapo que está contaminado. Es imposible mantener limpio un repasador porque en cuanto tocamos algo ya lo contaminamos. Entonces, no secar todo lo que son platos, vasos, cubiertos, no secarlos con repasadores. Dejarlos que se sequen al aire libre.
Para eso, no sé si antes tenían, supongo que siguen teniendo, por lo menos el año pasado había, los escurridores para colocar los platos. Bien. Los trapos rejillas son de uso exclusivo para la limpieza de la mesada. No limpiamos el piso, no limpiamos el techo, no limpiamos las paredes, nada. Son para la mesada. Y la constancia de ponerlos en esta solución de lavandina con agua para que se desinfecten. La basura, es un tema el tacho de basura. Un gran tema. ¿Por qué? Porque cuando estamos preparando los alimentos y queremos tirar algo, nos queda más cómodo sin tapa, ¿no? Porque hago así, ya está. Pero ¿qué pasa cuando el tacho de basura está sin tapa? Nosotros vamos tirando todo lo que vamos desechando de los alimentos y eso, pero a veces, no a veces, frecuentemente en las cocinas hay mosquitas. ¿Las vemos? A veces sí, a veces no. Ni nos damos cuenta. Entonces esas mosquitas claramente van a ir a alguna cáscara, algún desperdicio que hay dentro del tacho de basura, y así como entró, se apoyó sus patitas, sigue volando, volando, y por ahí después va al plato, un plato de comida que ya está listo para servir. Y ya lo contaminó. ¿Nos dimos cuenta? No. Entonces, los tachos de basura tienen que estar con tapa. Con tapa, y esa tapa tiene que estar limpia después, ¿no? Una vez finalizado. La tapa me tengo que lavar las manos. Claro, está todo encadenado. Es un acá. engorro, pero bueno. Si toco la tapa, después me tengo que lavar las manos para volver a tocar los alimentos. Y tratar de que esté lo más alejado posible de la cocina, no al lado. Sobre todo, tengan en cuenta todas estas cosas, hay que tenerle más cuidado cuando la comida ya está cocida, ¿no? Si todo está en crudo y después va a pasar por cocción, bueno, pero ojo con el momento en el que ya tenemos la comida elaborada. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Quieres seguir, André? Bueno, elaboración y servicio. Elaboración. Cocinar en trozos no demasiado grandes, por ejemplo las carnes, para asegurar que en el interior de la pieza se logre la temperatura segura. Esto, volvemos al termómetro, la imagen del termómetro, que cuanto más alto sea ese trozo, más va a tardar en llegar el calor al centro de la pieza, ¿sí? Si es más bajito, se va a cocinar más rápido. No recalentar, que ya lo dijimos, minimizar el tiempo en el que el alimento está en la zona peligrosa de temperatura. Con respecto a los congelados, los trozos pequeños de carne se pueden cocinar directamente, como pueden ser las milanesas, mientras que los grandes deben descongelarse previamente para asegurar la penetración del calor. Si vamos a meter un trozo congelado de carne al horno, va a tardar muchísimo más que si ese trozo entra fresco. Los platos que se consumen fríos deben mantenerse entre 3 y 7 grados centígrados. Es un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora. Si tienen alguna pregunta, igual me la hacen. Servicio acá es lo que decía Lucre, lo más cercano al momento del consumo. Pasa mucho que la comida está preparada con demasiada anticipación al momento del servicio. Y es muy importante por este termómetro, por el tiempo que permanece ese alimento fuera del área segura, ya sea de cocción o de refrigeración. Entonces queda en esa zona de riesgo mucho tiempo hasta que esos bebés lo consumen. Y los platos se deben trasladar tapados desde la cocina hasta el sitio que lo consumen, algo que Lucre suele estar siempre muy atenta, de cómo se traslada esa comida al comedor. Hay jardines que la cocina está al lado del espacio comedor, pero hay otros que no, que se tiene que trasladar un montón y tiene que ir tapado. Sí, también tengan en cuenta si sirven los platos y los dejan en las mesas y los chicos todavía ni siquiera llegaron, volvemos a lo mismo. El plato no está tapado, entonces lo repartimos en las mesas y también puede haber cualquier insecto dando vueltas por el comedor y se posa en un plato. Me faltaba pasar. A veces también van contenedores con tapa y los sirven directamente a los chicos en la mesa. Hay establecimientos que lo manejan así. Pero bueno, eso ya es intrínseco de cada jardín. Bueno, ahora vamos a hablar de la higiene de los alimentos. Bueno, tenemos dos cosas como para hacer más hincapié. El lavado de las verduras de hoja, esto es para los chicos más grandes. Infantes. Claro, a partir de infantes, no sucede en los maternales porque no hay lechuga. Pero bueno, sí, igual tenemos, por más que se lave, pero hay que tener en cuenta la selga, ¿no?
por más que se cocine, quiero decir. Quitar los tallos y las nervaduras gruesas, separar cuidadosamente todas las hojas, colocarlas en un recipiente, lavarlas con agua fría, cambiándola varias veces. Mucho cuidado con esto. Luego sumergir las hojas en un recipiente con agua, 2 gotas de lavandina por litro de agua aproximadamente, dejarlas reposar 10 minutos, se las enjuaga, se las pasa a otro recipiente, se les pone agua y vinagre de alcohol, por cada litro de agua se añade 1 mililitro de alcohol, de vinagre de alcohol, retirar y escurrir. ¿Qué pasa acá? Ustedes dirán, uy, qué tedioso, volvemos a lo mismo, nosotros estamos trabajando con niños. Entonces, por eso, tanto tenemos que asegurarnos que ese alimento esté sanitizado, diríamos, como corresponde, porque son niños. Cualquier contaminación que tenga en alimento, en un adulto que tiene determinado peso, no va a pasar nada, pero en un niño puede producirle una diarrea y esa diarrea puede llevarlo, por ejemplo, a tener una deshidratación y puede ser algo grave que puede llegar a terminar internado. Eso sin pensar en que se contagie alguna enfermedad mucho más grave, que vamos a ver después, vamos a hablar después a lo último de algo que es muy importante, el síndrome urémico hemolítico. Entonces, por eso es que nosotras hacemos tanto, como que ponemos tanto el foco en esto, ¿no? Que todo sea correctamente cocinado, correctamente lavado, sanitizado, etcétera. Bueno, eso lo vamos, porque les mandamos vinagre de manzana a nosotros. Bueno, es lo mismo, no pasa nada, pueden utilizar vinagre de manzana. No porque lo enjuagás, no pasa nada. No, igual si te queda el gusto, ¿cuál es el problema? Si lo van a... El vinagre lo que hace es desprender cualquier tipo de bichito, cualquier plaga que haya, ¿sí? Esto es como una técnica que se complementa. La lavandina ataca lo que es la bacteria y el vinagre desprende de la hoja cualquier tipo de bicho que tenga esa hoja, ¿sí? Ya sea gusano, mosquita. A veces pasa que la lechuga tiene un montón de cosas o la selga viene con gusanos, lamentablemente. Pero bueno, la función del vinagre es esa, desprender cualquier tipo de plaga. Y la de la lavandina es ir hacia las bacterias. Bueno, y el lavado de fruta es lo mismo. Lavarse, aún si se comen con cáscara, es lo mismo, pero no tan lo mismo. Mucha gente dice, no, yo para qué voy a lavar la fruta si la como sin cáscara. Claro, vos agarraste una banana, la cáscara está sucia. La pelás, buenísima, no te comes la cáscara, pero las manos ya las tenés sucias. Y más aún, como les estoy diciendo, con los chicos. Cuando, no sé, una naranja, una mandarina, por más que le saquen la cáscara, si no están correctamente lavadas, cuando yo le saco la cáscara, voy y las corto, otra vez tenemos una contaminación cruzada. ¿Está? Lavarlas cuidadosamente con agua fría, retirarlas y escurrirlas es lo mismo, ¿no? Sumergirlas en un recipiente con agua y las 2 gotas de lavandina, las dejamos reposar 10 minutos, las retiramos, enjuagamos, las secamos o las dejamos que se sequen. Con esto nos aseguramos que estén correctamente sanitizadas. No lo pusimos acá porque se iba a hacer muy largo esta presentación. Hay muchos videos de si le ponen un microscopio a las frutas, por lo que vos decías, André, no sé si lo han visto, estuvo circulando en redes, de una frutilla, por ejemplo. Que es terrible, te querés morir, ves la frutilla y te aparece, le ponen como en un microscopio y se ven gusanos por todos lados. Esos son microorganismos. Y a simple vista está hermosa. Claro, a simple vista está hermosa. Son microorganismos que viven en todos lados y que están en la fruta. Pero ¿qué pasa? Nosotros la tenemos que sanitizar antes de comerla. Entonces hacemos que esa carga de bacterias, de microorganismos disminuya. Y esto me lleva también a veces vemos que para facilitar el trabajo muchas veces o facilitar tener toda la fruta cortada a la hora del almuerzo, queda la fruta en agua de un día para el otro, en la heladera. Con tapa, sin tapa, esa fruta estuvo expuesta desde el momento en que el cuchillo la atravesó hasta que llega a consumo del niño, ¿sí? Lamentablemente no va de la mano de la comodidad, pero la fruta tiene que ser cortada, pelada en el momento que se va a servir. No puede quedar en palanganas de agua, ni adentro de la heladera ni a temperatura ambiente. Ni hablar a temperatura ambiente, mucho peor. Pero no solamente se contamina, sino que todos los nutrientes de esa fruta pasan al agua que la está conteniendo. Entonces lo que le estamos dando desde lo nutricional no aporta
ningún tipo de beneficio más que fibra y encima por ahí contaminada. Entonces sí es importante la fruta servirla lo más cercano al momento que se les va a brindar a los niños, prepararla. Y es algo que se suele ver un montón. Entendemos que hay jardines con matrículas gigantescas, que es muy difícil de tener tanta fruta disponible para poder brindarles, pero tratar de hacerlo lo más lejano posible, o cercano al momento que la consumen, porque de un día para el otro, también a veces lo hacen con la papa, pero bueno, la papa uno entiende que va a cocción, no sería tan grave, pero la fruta que se come cruda es súper riesgoso. Y además recuerden que muchos de los nutrientes que tiene esa manzana, esa fruta, pasa al agua. Entonces estamos perdiendo nutrientes que tiene esa fruta, que queda en el agua. Baja todo lo que es nutricional. Bueno, ¿qué nos queda? Higiene de los envases. Higiene de los envases, que ese también es un tema a prestarle atención. Es un montón. La verdad que la responsabilidad que tienen ustedes es enorme. Bien, sanitización de envases. Lo que veníamos diciendo, retirar cartones y plásticos. Nada, ni en heladera, ni en depósitos, nada. Sanitizar todos los envases antes de abrirlos con una solución de alcohol al 70, 70 de alcohol, 30 de agua, o una solución de 1 litro de agua con 100 mililitros o 10 cucharadas de lavandina, que sería el 1%. Y ustedes me van a decir cuáles, qué envases. Fíjense, esto lo hemos hablado y trabajado un montón. Latas, las leches y, bueno, los paquetes en general. Vuelvo a decir lo que dije anteriormente, todos estos alimentos han estado en grandes depósitos que pueden tener plagas, no nos damos cuenta, y vienen contaminados. Entonces, antes de abrirlos, y lo ideal sería antes de guardarlos en el depósito, sanitizarlos. Las leches en realidad es antes de abrirla, esto siempre lo decimos, y también es para que sepan en casa, las larga vida tienen orejitas. Esas orejitas cuando están pegadas tienen huequitos, ¿vieron? Como que uno no las ve. Bueno, ahí están sucias. Entonces las levantamos, las podemos lavar o las sanitizamos. Antes de abrirla, porque si nosotros la limpiamos después de abrirla, ya se contaminó. La leche larga vida es larga vida mientras está cerrada. Una vez que la abrimos y la leche entró en contacto con el aire, ya es un alimento que está contaminado y no es larga vida. ¿Está bien? No creamos que porque es larga vida nos dura. No, una vez que se abrió ya está. Lo mismo en las latas, ¿no? Por supuesto. Bueno, hasta ahí llegamos con todo lo que es manipulación. ¿Tienen alguna duda de algo? ¿Se acordaban de todo esto? ¿Sí? ¿Todo les sonó? Bueno, bien, me alegro. Me alegro mucho. A ver, esto sobre todo en el ámbito municipal, perdón para aquellos que no son municipales, nosotras somos las que hacemos, ustedes ya nos conocen, pasamos por los establecimientos educativos y hacemos todo lo que son auditorías en cocina. Entonces, como para que tengan una idea, no se lee mucho, pero bueno, de todo esto que estuvimos hablando, todos estos cuidados que hay que tener, nosotros cuando hacemos las auditorías pasamos y llenamos estas planillas y hacemos observaciones. A ver, ¿es por el solo hecho de llamarles a ustedes la atención? No, no es solo por eso, no es ese nuestro objetivo, claramente. Nuestro objetivo es que no haya ningún riesgo en la salud de los niños que asisten a nuestros establecimientos. Entonces nosotros vamos y les vamos haciendo observaciones para también contribuir al trabajo de ustedes, porque a lo mejor ustedes, no sé, no sé si por un descuido, pero en el andar todo el día, que corren, que hacen esto, que no se dieron cuenta, bueno, ahí vamos nosotras y podemos darles una mano en ese tipo de observaciones. ¿Algo, André, para agregar?
No, yo siempre, la verdad que en ese sentido siempre fui muy bien recibida por todas ustedes. Siempre es trabajar en conjunto. Ustedes tienen, para mí, desde mi mirada, mucha responsabilidad. Sé que lo hacen lo mejor que pueden con todo lo que tenemos. No es una mirada crítica, sino una mirada constructiva cada vez que vamos y a su vez es esto de estar seguras de que lo que estamos haciendo se está haciendo bien. Todo lo que podamos sugerir siempre es buscando el mejor servicio para la población que manejamos. Reitero lo de los anillos y los aros, que es lo que más a veces complica y se resisten. Y después, bueno, el resto, la verdad que siempre que nosotras marcamos alguna observación, volvemos, porque parte del, nuestro sistema es es marcar la observación o lo que haya que mejorar y debemos volver para ver que eso se haya resuelto. Y siempre nos ha pasado que responden de manera positiva, así que en ese sentido no tenemos grandes dificultades. También observamos el momento del almuerzo, no solamente la cocina, también observamos cómo se sientan los niños a la mesa, cómo comen, qué relación hay, ¿no?, entre la cocina y los niños y los docentes, y bueno, toda esa mirada también está puesta. Y bueno, esto lo firma CIS, cada directivo de cada establecimiento, ¿sí? Nosotras esto lo vemos, anotamos, hacemos anotaciones y se le presenta al directivo para que esté informado de qué mirada tuvimos nosotras sobre ese momento. Nos encantaría hacerlo mucho más. La realidad es que el último año nos ha costado un montón poder estar de la manera que nos gustaría en cada uno de los jardines, pero bueno, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible este año también por estar lo más presentes. Y esto es que a fin de año lo que otorgamos son estos reconocimientos, que es, bueno, ahí lo dice, al compromiso y la eficiencia en la gestión de la cocina y el comedor, que es lo que es cocina, tiene totalmente que ver con ustedes. El comedor es, bueno, como decía André, todo el momento de la comida. Después el compromiso con el programa Nutriendo la Escuela y el compromiso con el abordaje pedagógico integral, que tiene un poco más que ver con todo lo que es docente. Pero bueno, esto es como para que tengan idea. Igual ya el año pasado dimos, el anterior también, así que les habrá llegado. Bien, ahora vamos a pasar rápidamente por el tema de los menús. Este año, acá pusimos un ejemplo nada más, este año va a ser solamente, van a ser 2 semanas, va a ser mucho más sencillo para todo el tema de los pedidos, entonces son 10 listas y se va repitiendo, es semana 1, semana 2, se vuelve a comenzar semana 1, semana 2. Antes teníamos como 4 semanas, la verdad es que era bastante complejo, así que este año lo redujimos a esto para que sea más sencillo. Es importante que todos los jardines estén en la misma semana, ¿sí? Yo mandé vía mail un cronograma de acá a fin de año de qué lista corresponde a cada semana, ¿sí? No sé, por ejemplo, hay jardines que comienzan los almuerzos la semana del 28, otros la semana del 10 de marzo, entonces el que se suma a eso sabe que esa semana corresponde tal lista. Por ahí no les toque la 1, les toque la 2. O posterior al receso invernal arrancan con la 2. Esto tiene que ver con una practicidad, tanto para ustedes para realizar los pedidos como para nosotras poder controlar la cantidad de mercadería, ¿sí? El stock de la mercadería. Bien. ¿Se entiende, más o menos? ¿Sí? Hay meses que tienen 5 semanas, se va a repetir 1. Yo ya lo mandé los menús, mandé las planillas de pedidos y mandé cantidades máximas que también sufrieron cambios, porque bueno, al reducirse las opciones de menú, la verdad es que en un principio nosotras nos gustaba la idea de que hubiera más variedad y no sé, que el menú no fuera tan por ahí monótono. Pero bueno, en eso pasa que o sobra mucha mercadería o se va perdiendo, ¿no?, la prolijidad en los cálculos. Nosotros siempre a principio de año debemos calcular cuánta mercadería por niño necesitamos de cada corte. Y al haber tantas preparaciones, había muchas variantes. Entonces, al reducirlo de esta manera, fuimos como más específicas en las cantidades. Entonces, hay cambios en las cantidades. Por ahí les dicen, no, nos bajó este corte un montón, pero bueno, subió otro porque en los menús hay distintas preparaciones, ¿sí? Pero bueno, yo ya compartí todo. Igual me preguntan, la mayoría tiene mi contacto, cualquier duda me escriben.
Bueno, esto lo vimos el año pasado ya, así que tienen que estar en tema y si no, lo vamos a ver un poquito. Algunos cambios se introdujeron el año pasado en toda la mercadería que se recibía en los jardines debido a esta ley, que es la 27642, que es la ley de etiquetado frontal. Creo que la mayoría de ustedes está en conocimiento de esto porque cada vez que van al supermercado o al chino a comprar alimentos industriales, como les digo yo, ven que de golpe aparecieron todos estos sellos, estos octógonos, que son de advertencia. Entonces, exceso en azúcares, en grasas totales, saturadas, sodio, calorías, o que contiene edulcorantes o contiene cafeína. Y ustedes dirán, ¿a qué viene esto en el día de hoy, de lo que estamos charlando? ¿Por qué? Porque esta ley, que es la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable en los Establecimientos Educativos, en su artículo 12, dice que los alimentos y bebidas analcohólicas, quiere decir que no tienen alcohol, que contengan al menos un sello de advertencia o leyendas precautorias no pueden ser ofrecidos en los establecimientos educativos de niveles inicial, primario y secundario. Entonces, por eso es que ya desde el año pasado nos vimos en la ardua tarea de modificar los menús y sacar algunos alimentos que sí o sí estaban impactados con estos sellos. Porque no pueden ser ofrecidos en instituciones educativas. Bueno, pero me parece que lo voy a pasar porque vamos a tardar mucho. Tenía un video, pero no vamos a llegar si no. Bueno, en alimentos alcanzados en aquel momento teníamos el Nesquik, teníamos las galletitas, las masas para tartas, para empanadas, el queso para rallar y el queso por salud. Ya el año pasado conseguimos productos que no tenían sello. Entonces, habíamos conseguido las galletitas sin sellos, el Nesquik sin sello, tapas de empanadas creo que empezamos a mandar, este año vamos a mandar para infantes. Sí, a fin de año. Sin sellos. Queso para rallar sin sello es imposible, chicas y chicos, porque claramente es alto en grasas y alto en sodio, así que ese es un alimento que contiene sí o sí. Y bueno, el queso por salud, que también comenzamos a mandar bajo en grasas y sin agregado de sal. Entonces, bueno, eso para que vean por qué. ¿Qué más? Bueno. Decilo. La marca. Los más ricos. Bueno, chicas, así no. Me parece que no era la Paulina, No, entregó dos, Tregar, la Paulina y el otro San Regim. Le voy a preguntar, Libertini, ¿no? Bueno. Le pregunto. Uno redondo, ¿era rico ese? Coinciden todas, eso es bueno que lo sepamos. Claro, esas son cosas que... La Paulina era malo. No, Tregar tampoco, Okay. entonces, es otra tercera marca. Sí, piensen que el problema con este queso es que... Sí, no se derrite. Claro, porque es bajo en grasas. ¿Qué es lo que, por ejemplo, no sé, cuando van a comer una pizza, ¿por qué la mozzarella se derrite tanto? Porque tiene mucha grasa. Entonces, al ser descremado el queso, sí. Bueno, genial. De todas maneras, nos deben haber dicho la pizza la dejamos para los infantes. Sí. Así que maternales sepan que... Sí, van a ver que hay algunas variantes en los menús. Siempre tratamos de ir haciendo cambios a lo largo del tiempo de acuerdo a lo que vamos observando, ¿no? Para siempre ir mejorando, claramente. Bueno, este es un plato para comer saludable, para que vean nada más lo que tiene que un niño: vegetales, granos integrales, frutas, proteínas. No quiero meterme tanto en lo que es alimentación saludable, quizá en algún momento podamos hacer alguna capacitación al respecto. Pasa que si no, esto es eterno, mezclar manipulación con alimentación saludable estaríamos fácilmente 3 horas acá. Bien, pedidos semanales y mensuales, esto también, después lo van a ver. Quiero llegar a lo de alimentación. Igual en situación... quedó obsoleto, pero sí, bueno. Por eso. El nuevo es más cortito. Eso más o menos se mantiene igual. Bueno, esto es a lo que quería llegar, como por lo menos para que tengan un pantallazo. Tenemos todavía media hora. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Estamos despiertas todavía? ¿Despiertos? ¿No dormía nadie? ¿Les parece que sí? ¿Seguimos? ¿Están bien, seguro? ¿Alguna pregunta? Sí.
Sí. Eso no me acuerdo cómo lo manejo con el Sí, maternal. en el caso del 15, ¿no? Sí. A ver, hay alimentos que reciben, que corresponden a infantes, como arroz integral, leche descremada, cacao, esas cosas sí se incorporaron. Respecto a la pizza, según lo que me acuerdo, unificamos menú, porque si no iba a ser muy complejo que unos niños estén comiendo pizza y otros niños no. Entonces, como tenía que ver con un menú puntual y donde están todos por ahí haciendo, primero para las cocineras y segundo para la comensalidad en sí, de que un nene esté comiendo una cosa. Sí, Los la pedidos, complejidad decís. para elaborar también, todo, sí. Sí, de todas maneras, en los máximos ustedes van a tener diferenciado cuánto de arroz blanco, cuánto de integral y todo eso. Tratamos de ir a lo simple, pero bueno, igual cualquier cosa nos pueden preguntar y lo vamos viendo. Pero también la leche descremada y entera también fue desglosada. Bueno. Ay, gracias. No te voy a dar agua porque si no. Sí, eso caso particular después lo vemos, para no marear al resto. Bueno, esto es, algunos ya se habrán enfrentado con alguno de estos casos y si no, está siempre muy bueno saberlo porque van apareciendo. Tenemos algunas alimentaciones en situaciones especiales, ¿sí? Algunas enfermedades sobre las cuales tenemos que hacer algún manejo en la alimentación. Es el caso de la celiaquía, de la intolerancia a la lactosa, de APLB, que es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Si hay una hipertensión o una insuficiencia cardíaca o algún problema renal, que esto es cuando nos piden una dieta hiposódica, que a ustedes les va a llegar así, y una dieta hipofermentativa, que quizá ustedes la conozcan como la dieta blanda, que esto sucede cuando se reintegra un niño o una niña con posgastroenteritis. Entonces, ya tiene la alta médica y llega al jardín y dieta blanda. Y en general es por unos pocos días, a veces como mucho por ahí una semana. Entonces es como para que vayan teniendo una idea. Uy, se me fue. Bien, el primero, y creo que ya es bastante conocido, es la celiaquía. La habrán escuchado casi todos, ¿no? Entonces, es una intolerancia permanente al gluten, que son unas proteínas que están en el trigo, la avena, cebada y centeno. Por eso dice SINTAC, ¿sí? La sigla esta TACC. Afecta el intestino delgado de las personas que tienen una cierta predisposición genética. Puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde la lactancia, desde que son chiquitos, hasta la edad adulta. A veces un adulto no tuvo ningún síntoma durante ninguna etapa de su vida y cuando es adulto, ahí se entera. ¿Cuál es el tratamiento? O sea, para esto no hay medicación, solamente es una dieta libre de gluten, ¿sí? O sin TAC, es decir, sin trigo, sin avena, sin cebada, sin centeno durante toda la vida. Esto no se cura, es una enfermedad crónica. Me lo detectaron, me lo diagnosticaron de por vida. Lo único que hay que hacer para estar bien es evitar comer o no, sacar de nuestra dieta estos alimentos. Bueno, ¿qué sucede con esto? O sea, ¿cuál es la dificultad de esta dieta? Ustedes dicen, listo, saco el trigo, saco la avena, saco la cebada, el centeno y se acabó la historia. Pero bueno, hay productos industrializados que contienen gluten, que ya se sabe, directamente no se utilizan y ya está. A ver, estoy viendo, porque estaba diciendo yo... Alimentos libres de gluten industrializados también. Sí, pero lo que quería decir, que no está acá, me parece... Bueno, no, ahora se los voy a decir. Entonces, alimentos industrializados que contienen gluten, ya sabemos que lo contienen, esos en rojo no se pueden ofrecer. Alimentos libres de gluten, como leche, arroz, harina, bueno, toda esa lista que ven ahí. ¿Qué sucede con estos? Como son industrializados, estoy viendo, acá está, sí. Tenemos que ver, siempre tienen que tener estos logos. ¿Se entendió esa parte? Alimentos industrializados, es decir, que vienen en paquetes.
Entonces, ustedes me dicen, por ejemplo, leche. ¿La leche contiene trigo, avena, cebada, centeno? No. Puede estar contaminado. Entonces, cualquier alimento industrial que nosotros le demos a un celíaco, tenemos que prestar mucha atención que tenga este logo. Fíjense que había un logo anterior que es aquel y ahora va a empezar a aparecer otro que va a ser así, entonces no se asusten, cualquiera de los dos son válidos. Vuelvo para atrás de nuevo para entender. Aceite. Nos sucede a nosotros que a veces compramos aceite, el proveedor lleva y siempre estamos diciendo, fíjense si tiene el logo. Si no tiene el logo, no lo podemos utilizar para la preparación de una comida para un nene que es celíaco, porque puede estar contaminado. Y ahí es cuando salimos nosotras corriendo que tenemos que conseguir alimentos, un aceite que tenga logo. ¿Está bien? Sí, ¿Se entiende? O la harina de maíz también, Exacto. que creemos que es Todo apta y eso. si no tiene el logo tampoco la puede consumir. Fíjense, no sé si está por ahí, pero también nos sucede en los jardines, bueno, sí, legumbres, las lentejas, por ejemplo. Ay, nos costó un ¿Quién uno pelo. dice lentejas puede comer un celíaco? Porque no es trigo. Lo que costó conseguir una marca Claro, con el no logo. es trigo, no es avena, no es cebada, no es centeno, lo puede comer. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la industria en el mismo lugar elabora otros alimentos que pueden contener gluten. Entonces, como no nos pueden asegurar que no se haya contaminado, no le pueden poner el logo, porque eso está controlado por un organismo que se ocupa de eso, que es el ANMAT. Entonces, si se puede demostrar que ese alimento no está contaminado, listo, se le pone el logo. Siempre les pedimos a ustedes, que son los que están directamente en contacto con los alimentos, ustedes reciben los alimentos que llevan los proveedores, que nos informen si el alimento, la marca, porque acá también hablamos de marca, que reciben, tiene o no el logo. ¿Estamos? En el caso de que tengan celíacos, ¿no? Si no, no hay ni que controlarlo. Y después, bueno, hay alimentos que naturalmente son libres de gluten, como el agua, las carnes de todas las especies, huevos, frutos secos, con cáscara, bueno, todo eso que dice ahí. Estos son todos los alimentos frescos, claramente como no son industriales, en su momento no van a estar contaminados. Lo que tenemos que tener cuidado es no contaminarlos nosotros en el jardín en el momento. Porque si estamos cortando pan y encima de donde cortamos pan no nos importan las migas y ponemos un trozo de carne, esa carne entró en contacto con un pedazo de pan que tiene gluten. Y ahí la contaminamos. ¿Se entiende o los estoy mareando? ¿Sí? Pregúntenme, cualquier duda. ¿André? No, perfecto. ¿Sí? Lo entendí. Menos mal. Bueno, entonces, esto que yo les estaba diciendo, importante en el caso de la celiaquía, es evitar la contaminación cruzada. Es más o menos, sí, decime, Vane. Claro, hay muchas particularidades a tener en cuenta, que lo que hacemos con Andrés, visitar el jardín nos avisa que tiene un niño, ingresó un niño o trae un nuevo diagnóstico, un niño con celiaquía. Porque hay muchas cosas a tener en cuenta, además de la contaminación cruzada y en qué momento se produce. Vane acá me pregunta qué pasa con el horno. El horno, lo ideal es que no se cocine en el mismo momento lo que es apto para un celíaco que lo que es para el resto de la población, para el resto del jardín. Entonces, y también tener en cuenta en el horno la limpieza, porque por ahí no nos damos cuenta, es lo mismo que la contaminación con bacterias. Quizá no nos damos cuenta y puede haber un mínimo de traza de gluten, que quizá para nosotros no pasa nada, pero para una persona celíaca, un niño celíaco, lo afecte. Lo que no dijimos, y quizá es importante para tomar un poco de conciencia, el celíaco cuando consume algo con gluten, se le daña la pared del intestino. Entonces, ¿cuál es el problema? No absorbe como corresponde todos los nutrientes, porque está dañada la pared del intestino en donde se absorben los nutrientes. Entonces, ese niño, o adulto, pero nosotros hablamos de los niños, no va a estar bien nutrido, porque como tienen dañada la pared, no absorbe los nutrientes, no se nutre bien. Y son niños que por ahí pueden observar que empiezan a bajar de peso, no crecen como corresponde, por ahí tienen el pelo, la piel, se les nota. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta y le contaminamos la comida, le producimos un daño a la salud.
Por eso la importancia de tener en cuenta. Bien, la contaminación cruzada entonces es cuando un alimento libre de gluten entra en contacto con otro con gluten, aunque sea en pequeñas cantidades. Acá es como varias partes: redactar, respetar los procedimientos de limpieza, mantener limpias las instalaciones, los equipos y utensilios, seleccionar alimentos naturalmente libres de gluten no industrializados o que se encuentren en el listado del ANMAT, respetar las condiciones de almacenamiento de los ingredientes, redactar y respetar recetas, planificar y organizar la preparación del menú, guardar aparte platos, vasos, cubiertos, utensilios en general. Esto también nosotros cuando vamos al jardín hablamos con la familia, le pedimos en general un tupper para que todo lo que es de ese niño sea guardado dentro del tupper y no esté en contacto con el resto de platos, vasos, etcétera. Capacitar al personal y respetar las pautas de higiene personal. Esto es más o menos como para que tengan una idea. Después, en cada caso, nosotras nos acercamos, así que quédense tranquilas. Lo vamos a hablar en cada establecimiento. Es importante que no sientan la responsabilidad de organizar qué cosas puede y qué no. O sea, siempre que llegue un certificado médico, nosotras siempre avisamos que nos informen para poder acercarnos, conversar con ustedes, llegar a acuerdos, tratar de simplificar algunas preparaciones para que ustedes estén tranquilas y que sea también viable dentro de la dinámica del establecimiento, ¿no? Así que en ese sentido quédense tranquilas, que siempre solemos asistir a los lugares. Sí. Ajá. Sí. Ahí no es tan riesgosa la contaminación cruzada. Claro, no tiene que ser tan extremo porque en realidad sí hay que cuidarlo, pero no es tan extremo como un celíaco que se le afecta toda la pared intestinal. Entonces, si se tienen los recaudos, en general lo que hacemos en esos casos siempre es hablar con las familias y ver los cuidados que hay que tener. Igual, si hay un certificado médico que indica dieta libre de gluten, hay que responder al mismo y hacer dieta libre de gluten. El compromiso nuestro debería ser el mismo. Quizás no la carga como de la responsabilidad y el miedo de una contaminación cruzada, que creo que es a lo que apunta Lucre. Claro. Que no entrar en pánico si uno cree que por ahí algo pasó. Bueno, no le va a pasar nada al intestino de esa persona, pero si hay una indicación de un tratamiento libre de gluten, por algo es. En este caso del autismo es algo que se suele usar. Claro, por eso. Sí, por ahí no tan extremista. En ese caso no es tan extremo y no le va a pasar nada si come algo exacto. Claro, por eso te digo, no es lo mismo que en el caso de un celíaco que puede tener una crisis. No es igual, eso en realidad se da por una cuestión más neurológica que ayuda la dieta libre de gluten. Bueno, acá, por ejemplo, son los pasos que es muy parecido a lo que uno hace para evitar la contaminación en cualquier alimento, en este caso teniendo en cuenta lo que es el gluten. Limpieza y desinfección de la mesada de uso compartido. Cuando nosotros vamos a preparar un alimento para un niño celíaco, deberíamos hacerlo antes, siempre antes de elaborar la comida para el resto del jardín, justamente para tener todo limpio y evitar la contaminación. Y entonces, en algunos establecimientos también hay como una mesada destinada a ese niño. Sí, separada. Siempre que sea posible. Entonces, limpiar y desinfectar, remover, o sea, sacar de la mesada todo con espátula, cepillo de residuos sólidos, todo lo que se encuentra adherido, limpiar la mesada, desinfectar, como dijimos, con esta misma solución, secar y rociar con alcohol al 70%. Esto es para evitar nosotros manipular alimentos libres de gluten en un lugar donde se elaboraron alimentos con gluten. Es más o menos lo mismo que la contaminación cruzada. Lo que acá, además de las bacterias, tenemos el problema del gluten. Más o menos quedó la idea, como para que sepan. Bien. Como les decía, habría que profundizar mucho más en celiaquía, pero la verdad es que se haría muy extenso y hoy no podemos ver todo, así que es un pantallazo.
Siguiente situación especial, intolerancia a la lactosa y alergia a la proteína de leche. Esto es muy común, sobre todo en los maternales. Es muy frecuente que reciban niños con estas características. Infantes ya digamos que lo resuelven. En general lo resuelven para los 3 años. Por eso por ahí es más frecuente en maternales. Bueno, siempre hago al revés, es allá. Bien, esto es como para que sepan también cuál es la diferencia entre una cosa y otra. No es lo mismo. La alergia a la proteína de la leche de vaca, que la sigla es APLB, es una reacción inmunológica a las proteínas de la leche de vaca. O sea, es una reacción del cuerpo ante la presencia de esa proteína. Tiene síntomas cutáneos, o sea, síntomas en la piel, seguidos de digestivos o asociación de ambos, finalmente respiratorios y anafilaxia. ¿Qué tratamiento hay? Exclusión total de la leche y de sus derivados en la dieta. Cuando decimos exclusión total de la leche, no es simplemente no le damos leche y nada más. Hay que acudir a un listado donde hay marcas que indican que ese alimento no tiene leche. Hay que leer rótulos que digan que no tiene leche y demás. No es tan sencillo. No es como la celiaquía, que el paquete tiene un logo donde uno lo mira y dice, ay, mira, este puede, qué sencillo. No, acá es mucho más complicado, pero hay asociaciones donde se descargan. En general, la familia que tiene un niño con esta condición ya viene con el certificado impreso y cuando tenemos reuniones acordamos con esa familia qué marcas podemos brindar y a veces hay marcas que no podemos brindar y las tiene que traer la familia. Así que en ese sentido es diferente por ahí a lo que era una dieta libre de gluten. Porque en realidad no hay una ley, o sea, para celiaquía hay una ley con un montón de estipulaciones y entre ellas es esto de los alimentos que tienen que tener el logo. En esto no. Entonces, todos los alimentos industrializados no es que tengan la obligación, no existe una obligación de poner si contienen o no leche. Y esta leche, ahora vamos a ver, hay otra filmina, a veces está escondida en los ingredientes y no nos damos cuenta. Y ya les vamos a mostrar en cuáles. En cambio, la intolerancia a la lactosa es un problema digestivo provocado por la presencia de lactosa, que es, es el azúcar de la leche y sus derivados. Síntomas: náuseas, dolor abdominal, calambres, hinchazón, materia fecal blanda y gases, diarrea acuosa con gases. Y el tratamiento es la supresión total de la lactosa de la dieta. A ver, ¿cuál es entonces? Aquella es a la proteína de la leche de vaca y esto es a la lactosa, que es el azúcar. Son dos cosas diferentes. En este caso es, por ejemplo, ¿puede tomar leche? Sí, puedo tomar leche deslactosada, que no contiene lactosa. Ahora hay productos que apartan la lactosa del producto y se brindan a la población. Hay leche deslactosada, hay crema deslactosada, yogures, hay opciones. Entonces pueden tomar leche siempre que no contenga lactosa. En aquel caso, de ninguna manera. De todas maneras, seguís teniendo que leer rótulos, porque en las galletitas tenés que leer y si dice lactosa no se las puedes brindar. Ahora mirá. Entonces, alimentos a evitar: leche, lactosa, suero, bueno, fíjense, manteca, crema de leche, todo esto. Estos son todos ingredientes que cuando ustedes los empiezan a leer, los tienen que asociar a la palabra lactosa, ¿sí? Acá hay como... ¿Cómo? Es que no hay sello para esto. El intolerante a la lactosa no. ¿Vos decís los sellos, los octógonos? No puede comer queso. No, queso no puede. Cremoso. Y no, queso no puede. Quesos duros sí. Claro, pero el queso no tiene leche, está hecho con leche, sobre todo los más blandos son. Los quesos duros sí puede, pero no un queso blando. No puede una mozzarella, no puede un queso cremoso, pero sí puede, no sé, un Mar del Plata o un Pate Gras, No, eso sí puede, no tiene lactosa. La lactosa está asociada a la parte del agua. Cuanto más agua tiene ese queso, no puede lactosa. Tiene más lactosa, digo. Porque en realidad tienen más ácido láctico que lactosa. Es una cuestión química. Bueno, por eso... Pensemos que este año va a ser mejor. No,
lo importante a llevarnos de esto es Ya por te lo agarra menos... preparada, no te pongas mal. Claro, lo importante a llevarnos hoy son tener esto como alarmas, digamos, ¿no? Como conocimiento y después la insistencia de ustedes de cuando les presentan un certificado médico, porque nos suele pasar, no, la directora, docente, etcétera, etcétera, me trajo este certificado médico. Y a nosotras, al equipo de nutrición, ¿quién le avisó? Nadie. Ustedes no tienen que tener la responsabilidad de manejar ninguna dieta especial. No es responsabilidad de ustedes y no se basa en el conocimiento de ustedes, ni siquiera porque ya hayan tenido otro. Siempre tienen que remitirse, no ustedes, sino el directivo, a nosotras. Bueno, por eso, hay casos, lo hablamos en particular, para no armar. Sí, hay un... Sí se puede, con la dilución correcta sí se puede usar para cocinar. Pero ¿Es lactosada? ¿La leche no, leche en polvo. No. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la alergia a la proteína de vaca? Miren todos los alimentos que hay que evitar. ¿Y cuál es el problema? Aquello es como bastante razonable, o sea, la manteca, yogur, helado que tiene crema, todo eso nos damos cuenta que va a tener leche. Pero fíjense esto, que igual son unos nombres raros, ni crean que yo me lo sé, ni yo me lo sé. Todo esto puede estar en los alimentos industriales, o está en los alimentos industriales, y solamente vamos a saber que están si leemos los ingredientes que contienen. Damos vuelta al paquete y leemos ingredientes. Pueden aparecernos cualquiera de estos y fíjense, son unas siglas con unos números que no los conoce nadie. Y todo esto sale de la proteína o de la leche de vaca. Entonces, nosotros, no sé, le estamos dando, no sé qué decir, galletitas dulces, por ejemplo, No, está bien, pero en la vida... Y puede tener colorantes. No, los fideos, o los fideos paquetes cerrados pueden tener este tipo de ingredientes. Salsa de tomate. Sí, ahí para evitar la contaminación cruzada, decís vos. Que tuviera algún... Y por eso, nosotras trabajamos todo lo que es alimentos y después nos vamos enterando. Y igual que ustedes vamos aprendiendo un montón, que por ahí hay artículos de limpieza o cosas así que también hay que prestarle atención. No, claro, no es nuestra expertise, la verdad. Lo vamos aprendiendo con las familias. Sí, también los grados de reacción son distintos. Quizás en ese caso era como bastante agresivo el cuadro. Claro, el grado de sensibilidad depende de cada persona en las reacciones. Esto es como para que tengan una idea. Por eso, ante la dificultad de identificar estos alimentos, es que hay listados con marcas. Fideos puede, marca Pepito, Pepito, Pepito. Entonces vos vas, mirás y decís, este puede. Y después te fijás que no haya nada de todo esto. Entonces no es que hay un sello que lo identifique. Pero bueno, está ese listado como soporte. Los siguientes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, algún problema renal, que también es habitual, no habitual, pero puede llegar a suceder en niños. Consiste en restringir alimentos y bebidas con alto contenido de sodio por hipertensión, insuficiencia cardíaca, problemas renales, y el tratamiento es una dieta baja en sodio. Eso también en algunos jardines ha sucedido. Si bien indicamos dieta sin sal, sabemos que, que sobre todo en infantes se suele dar, es restringir la sal y además no todos los alimentos que nosotros imaginamos que tienen sal son los únicos que la tienen. Aquellos, no sé, las galletitas contienen mucho sodio, por ejemplo. Todo lo que son panificados contienen mucho sodio. Entonces no es solamente la sal a veces, depende del cuadro. Acá hay algunos ejemplos. Más allá de esto, va más allá de lo que tengamos o no en los jardines. Agua mineral, sal, preparados comerciales, por ejemplo en sopas de sobres, purés instantáneos, caldo en cubitos, salsas comerciales. Bueno, fíjense todos estos alimentos que son ricos en sodio. La única conserva que
puede ser baja en sodio es el puré de tomate, porque la acidez natural del tomate actúa como conservante. El sodio se utiliza en todo lo que son enlatados y conservas para precisamente como conservante. Pero el único alimento que al ser tan ácido es la salsa de tomate, que igual, así todo, hay que leer que la cajita diga determinada cantidad de sodio para que sea, digamos, hiposódico. Bueno, esta es la dieta más frecuente, creo que en todos los jardines durante el año tienen una o varias. Dieta hipofermentativa, que sería la dieta blanda, que en general generalmente es después de una gastroenteritis, como ya dijimos. Entonces, lo ideal es darle pensé que ibas a hablar, André, arroz blanco, fideos bien cocidos, polenta, pan blanco, zapallo calabaza, zanahoria cocida, papa, batata, todo sin cáscara, ¿no? Por supuesto. Carne vacuna, pollo cerdo, en general es preferible que sea hervido y no a la plancha o al horno porque se le forma como una costra que es más difícil de digerir. Las frutas sin piel, manzana, banana, pera, huevo bien cocido y aceite. Estos son como los alimentos en los cuales brindarle a un niño o niña que está con una dieta blanda. A veces hay certificados médicos que vienen con el itemizado de alimentos permitidos. En esos casos es acatar lo que dice el certificado. Hay otras que vienen como dieta hipofermentativa y bueno, ahí sí podemos utilizar. En general sí, son estos alimentos los que... Y ahora la manzana tanto no la ponen, desconozco, pero bueno. Sí, pero la manzana, bueno, nada, pero en realidad son alimentos astringentes. Bueno, esto es algo que es importante tenerlo en cuenta, no sé si lo hayan escuchado. Es el síndrome urémico hemolítico. Esta es una enfermedad muy grave. Muy, muy grave. Puede dejar consecuencias. Puede ser aguda o puede ser crónica. Y puede llevar a la muerte. Si es crónica, si es aguda es el momento y los niños se recuperan. Quizá le queden algunas secuelas. Puede ser crónica, esto de que le quedan las secuelas, y puede llevar a la muerte. Sobre todo en niños, ahora se habla hasta de 7 años, menores de 7 años, 5 años, y los más graves entre menores de 2 o 3 años. Es una enfermedad grave caracterizada por daño agudo en los riñones, asociados a alteraciones en la sangre, por eso es urémico hemolítico. Ocurre después de una infección gastrointestinal con esta bacteria, la Escherichia coli, que la habrán escuchado. Es frecuente y riesgoso en niños, sobre todo menores de 5 años. El año pasado tuvimos el caso de una nena, ustedes, que tuvo, y por suerte se recuperó re bien, muy bien. Y no fue por un problema en el jardín, no fue por eso, fue en la casa, creo, pero igualmente tenemos que tener muchos cuidados. ¿Cómo se contrae? Al consumir agua o alimentos contaminados, también puede ser frutas y verduras y mal cocidos, en especial la carne picada, puede ser cualquier carne, ahora les voy a explicar por qué la carne picada, y también de persona a persona por el contacto con las manos. Alimentos contaminados, por eso la importancia de lavar y sanitizar las frutas y las verduras que se consumen crudas, de esta forma que nosotros les dijimos, con la lavandina, ¿sí? Con la dilución de lavandina, porque los alimentos estos están en contacto con la tierra. Esta bacteria en general está en la materia fecal, entonces muchas veces en los huertos o en las quintas o qué sé yo, pueden regar con aguas que estén contaminadas. Entonces, ese riesgo queda, riego. Sí, o a veces mismo la lluvia arrastra en los campos materia fecal de animales y caen sobre zonas donde está sembrado y se consume esos vegetales. Entonces, una lechuga contaminada, no la lavamos como corresponde, o cualquier fruta que les damos, y corremos el riesgo de que adquieran esta enfermedad. El tema de la carne, sobre todo la carne picada, creo que prácticamente toda la población ya tomó conciencia, ¿no? Encima en la Argentina es un país con mucho síndrome urémico hemolítico. Lo más riesgoso, habrán escuchado la carne picada, las hamburguesas, ¿no? Que no se le da a los niños.
Porque la carne, como lo venimos hablando, está contaminada por fuera, tiene una alta carga de bacterias. Cuando depostan, creo que se llama la vaca, el animal, para cortar la carne, como que sacan los cortes de carne, ese animal puede llegar a tener materia fecal. Cuando cortan la carne puede llegar a entrar en contacto con esa materia fecal. No sé bien cómo es el tema del despostado, todas las normas que hay que seguir, pero puede ocurrir. Entonces llega a la carnicería la carne y resulta que, no sé, el carnicero troza esa carne. O sea, si compramos el trozo, no importa, lo metemos al horno, ya dijimos que las bacterias en la carne en un trozo pueden estar por fuera, no entran al trozo de carne. Entonces nosotros lo cocinamos bien, matamos todas las bacterias. Ahora, cuando es carne picada, la carne picada se hace de varios trozos de carne, ¿sí? Juntamos lo metemos en la picadora, molemos todo y mezclamos todo. Entonces, todo lo que estaba en la superficie de esos trozos de carne pueden quedar metidos en el medio del bodoque de carne picada. Cuando nosotros la cocinamos, o la hacemos hamburguesa o la cocinamos, puede quedar cualquiera de esas bacterias dentro o en el centro de esa hamburguesa. Y si no la cocinamos como corresponde a ese gris, o queda un poquito rosa que a lo mejor ni nos damos cuenta, esa bacteria que estaba ahí está dentro y no se murió, porque el calor no llegó al centro. Lo come un niño y puede contraer el síndrome urémico hemolítico. Por eso es no hamburguesas a menores de 5 años y hasta 7. Yo diría no hamburguesas, no albóndigas. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos, voy terminando rápido. También incluye embutidos, salchichas, jamones, o sea, todo lo que es embutidos también puede estar contaminado. Bueno, entonces, ¿cómo se evita? Lavándose bien las manos, después de tocar carnes crudas. Lavarse las manos al manipular alimentos, después de comer carnes crudas, de ir al baño, cambiar pañales, los niños también deben hacerlo. Cocinar completamente las carnes hasta que no queden partes rosadas. No carne picada a menores de 5 años. Por eso nosotros ya en ningún jardín hay carne picada. Pero soy una maravilla. ¿Alguna duda? ¿Nada? Sí, es la misma estructura tanto para jardines maternales como para jardines de infantes y para las primarias. Hay muy pocas diferencias. Creo que varían lechuga y pepino y no mucho más. Y la pizza. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado acá. Espero que les haya sido útil toda esta capacitación que dimos.